¿Cuál es el mejor lenguaje de programación? Muy buenas, en este video vamos a intentar responder a esa gran pregunta. Para poder responder a esta pregunta vamos a tener que ver varios puntos y analizar diferentes tipos de situaciones. ¿Por qué? Respuesta corta, no hay un mejor lenguaje de programación, hay lenguajes que se desempeñan mejor o peor para diferentes aspectos. Entonces lo que vamos a hacer en este video es centrarnos en varios aspectos que pueden resultarle importantes a una persona y vamos a analizar cuál es la mejor opción para cada una de esas alternativas. Así que vamos a buscar la mejor opción analizando los siguientes puntos: el lenguaje más popular, el lenguaje que mejor paga, el lenguaje más fácil de aprender, el lenguaje con más salida laboral y cuál es el mejor o el más popular en cada industria dentro del mundo de la programación. En la línea de tiempo del video van a poder ver que está separado por capítulos, así que si solamente les interesa una parte pueden adelantarse hasta ese punto. ¿Cuál es el lenguaje de programación más popular? Según la encuesta que hace todos los años Stack Overflow, la que realizó en 2022, podemos ver que en el primer lugar nos encontramos con JavaScript, con un más del 65% de la gente, seguido bastante por debajo por la combinación de HTML y CSS, que recordemos que juntos son un lenguaje de programación completo, aunque nadie lo usa como tal, y el top 5 lo completan SQL, Python y TypeScript. Para los que les interese, si nos vamos al fondo de la lista, nos encontramos con lenguajes que la verdad que yo personalmente no conozco, como son Crystal, Calm o SAS. Llamativamente nos encontramos también con COBOL, pero bueno, ahí tienen los más comunes a los que les interese, ¿no? Igualmente es un poco obvio, no todo el mundo los usa, ya más o menos se sabe cuáles son los más populares. Ahora, ¿cuál es el lenguaje más fácil de aprender? Bueno, si nos ponemos a discutir este tema, fácilmente sale a la discusión Python. ¿Por qué Python? Y porque tiene muchas facilidades para una persona novata, ¿no? Tiene un tipado dinámico, o sea que vos no tenés ni que definir los tipos de las variables porque el lenguaje lo hace solo. Muy pocos problemas de sintaxis con punto y coma, con llaves al abrir o cerrar un if, al abrir o cerrar un for, al abrir o cerrar una función. Y es muy fácil de leer porque no está manchado, no está tan sucio con toda esa sintáctica que caracteriza a otros lenguajes de programación como puede ser C++ o Java, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en C++ std, dos puntos, tenemos llaves de abierto, llaves cerrado, punto y coma, todo ese tipo de cosas. Cuando tenemos que definir un tipo, ponemos vector, llave, vector, boquita de Perman, todo ese tipo de cosas que complican un poco a la vista el ver qué está haciendo el programa, ¿no? Y por eso Python se lleva por lo general ese punto. También, además, al ser muy popular Python y ser relativamente sencillo a la vista, se ha popularizado muchísimo tipo de librerías que están muy bien documentadas y que permite a un programador novato que en realidad a lo mejor técnicamente no sabe tanto encarar cosas más complejas, ¿no? Con librerías que le facilitan mucho el manejo de algunos tipos de datos o estructuras de datos distintas a las que por ahí tendría que dedicarle mucho tiempo para aprenderlas, y se la facilita para que él simplemente se concentre en la lógica de lo que quiere hacer, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la librería de MoviePy, que te facilita todo lo que es manejo de la estructura de datos que tiene un video, y simplemente el usuario se encarga de tocar las cosas que quiere del video, no tanto del tipo de dato, ¿no? También hay mucha gente que dentro del más fácil lo considera JavaScript. ¿Por qué? Y bueno, también porque tiene tipado dinámico, no hay que preocuparse por los tipos de datos. También porque tiene muchísimos métodos integrados que nos permiten manipular muy fácilmente muchos tipos de datos, como los strings o como los arreglos. Nos permite manipularlo de manera muy sencilla y hacer muchas cosas que por ahí en otro lenguaje tendrías que programarla a mano, digamos, a nivel muy a bajo nivel, como por ejemplo en C++, que aunque no haya mucha gente que la considere la más fácil, sí que hay muchísima gente, yo incluido, que lo consideran el lenguaje ideal para empezar. ¿Y por qué? Y bueno, porque al ser de bajo nivel, al no tener muchas cosas, al ser medianamente limitado, lo agarramos crudo, obviamente, después se pueden hacer infinidad de cosas con C++, obviamente, pero si lo agarramos así más o menos a nivel novato, nos encontramos con muy pocas cosas. Para ya poder acceder a cosas más complicadas tenemos que saber bastante, pero sí nos encontramos con cosas que a lo mejor no nos facilitan nada, pero sí que hacen que la persona que está usándolo tenga que aprender cómo funcionan las cosas, porque por ahí nosotros queremos imprimir en pantalla un arreglo y claro, en Python o en JavaScript es muy fácil, te pones un console log, le pones un print y ya te pone el arreglo, ¿no? Pero en C++ tenés que aprender cómo funciona
específicamente un arreglo para poder imprimir elemento a elemento de la forma que vos quieras. No viene integrado. Hay librerías que te lo facilitan o que te lo hacen, pero estoy hablando del lenguaje en crudo, ¿no? Que no viene solo, tenés que importar cosas. ¿Cuál es el lenguaje que más paga? Este ámbito le va a interesar a mucha gente que básicamente se mete a la programación por la plata, que no está mal, igual, pero bueno, acá si vos te metés en Google a buscar, vas a encontrar un montón de fuentes que te van a decir, uno te va a decir tal, otro te va a decir cuál, pero bueno, vamos a agarrar los primeros 3 que nos salgan en Google, vamos a hacer un análisis de los estudios que hicieron y vamos más o menos a hablar por ahí. Tenemos 3 estudios. El primero, el de TryExponent. Según TryExponent, el lenguaje de programación que más paga es Clojure, seguido de cerca por Erlang y F#. Comparando con el estudio que hizo Upgrade, el lenguaje de programación que más paga es Rust, con un promedio anual de $122,000, seguido por Haskell y Scala. Por último, según el estudio realizado por DevShop Scanner, el que más paga es Solidity, seguido por Rust y Scala. Como ven, los listados son bastante distintos entre sí, pero podemos hacer más o menos un análisis de esto. Vamos a mirar los que están en los 3 listados, ¿no? ¿Qué lenguajes comparten en los 3 listados que vimos? Bueno, nos encontramos con Go, que en promedio tiene posición séptima con un salario promedio anual de $110,000 más o menos. También tenemos a Rust con una posición promedio de 4,3, un salario anual entre todos los estudios promedio de $117,000. Y por último nos encontramos con Scala, también posición promedio 4,3 y un salario promedio anual según los estudios de $124,000 más o menos. Personalmente nunca trabajé con ninguno de los 3, pero si les interesa, ahí está el dato. Ahora, ¿cuál es el lenguaje más solicitado en la industria? Y acá nos vamos a ir directamente a la única fuente que va a estar en todo el mundo, que es LinkedIn. Según LinkedIn, una nota que publicaron en mayo del 2022, el lenguaje de programación más común es Python, seguido por Java, SQL y Go. Y lo menciona específicamente para las posiciones de analista de datos, ciencia de datos, analista de sistemas y administrador de base de datos. Ahora, si nos vamos al rol de ingeniero de software, igualmente menciona que hay que tener mucho lenguaje de programación encima y menciona específicamente a C#, a C++, a Java, a .NET y a SQL. Ahora, ¿cuál es el lenguaje más útil de todos? Claramente se lleva la corona Python. Python es muy útil para muchísimas ramas de la programación. Lo puedes encontrar en Data Science, desarrollo backend, lo puedes encontrar en desarrollo de aplicaciones de escritorio, en computación científica, en propósito general. Lo encuentras en todos lados a Python y tiene una cantidad de librerías que te sirven para hacer de todo lo que quieras. Así que si no tenés ni idea de qué rama de la programación querés seguir, pero te interesa estudiar programación, claramente la opción es Python, porque te va a servir para cualquier lado que vayas. Es una apuesta segura. Pero bueno, ya si vos sí sabés para qué lado querés ir, vamos a hablar de cada industria en particular, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener desarrollo front-end. Claramente el ganador es HTML, CSS y JavaScript y después con algún framework. Backend, tenemos los máximos exponentes son Python y .NET, también se usa JavaScript, pero bueno, ahí ya depende de para dónde quieras tirar del desarrollo backend. Se puede usar también PHP o Ruby, no son tan populares, PHP se está dejando de usar hace rato y Ruby nunca fue tan popular, pero tiene una buena base de fans. Si te interesa ir por ese lado porque vas a tener menos competencia, puedes hacerlo. Yo no lo recomiendo, pero nos vamos al desarrollo móvil, tenemos 2 lados, Android o Apple. Y Android es Kotlin o Java, no hay más. Y Apple es Swift y no hay más. Si te interesa el desarrollo de videojuegos con lo popular que es Unity ahora, claramente el ganador es C#, pero también tenemos otras opciones como es C++, porque se usa muchísimo en el motor de Unreal Engine, por si querés hacer juegos más realistas o algo por el estilo. Para desarrollo de aplicaciones de escritorio tenemos 3 opciones clarísimas, Java, C# o Python. Yo personalmente prefiero C# para este tipo de situaciones, pero ahí elegí la que se te cante. Para seguridad informática hay 2 opciones, Python y SQL, pero se hacen juntas. Acá no es para elegir, son las 2. Nada. Para ciencia de datos claramente tenemos 2 opciones, Python y R. Y no hay más, sí hay más, pero no se usa. Python es claramente el más popular, R se puede usar para otro tipo de funciones que no son tan populares, como es el estudio académico o la investigación. Para computación en la nube, la opción más popular claramente es AWS. Para DevOps tenemos 4 opciones, lo más general que es Go, Python, Scala o C.
aunque el más popular de los 4 para DevOps es Go. Por último, para blockchain, no hagas blockchain, pero te lo digo, pero no lo hagas. Solidity o C++. Y con esto espero haber cubierto cualquier tipo de situación en la que te puedas encontrar, si buscas plata, si buscas un rumbo, si buscas programar en una industria en específico. Y bueno, si tenés una opinión distinta a la mía, nos recagamos a trompar en los comentarios. También podés cagarte a trompadas con cualquier persona que tenga una opinión distinta de la tuya. Y si te gusta mucho la programación, fíjate en mis otros videos que capaz te interesan. Nos vemos.